Vamos a pasar ya a los temas que nos ocupan en la tarde de hoy. Como bien les dije al principio de la mesa redonda, comenzaríamos con lo que sucede en Cartagena de Indias, esta ciudad colombiana que será sede de dos eventos, la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas, que como también decía al principio, han sido el resultado de muchas de las luchas y escenarios también de muchas de las luchas de nuestros países. Por eso pienso, Marina, que sería bueno comenzar por la cita de los presidentes como tal, ¿no? La reunión de la Cumbre de las Américas, y quizás informarle un poco a los amigos televidentes los temas que se prevé que se traten allí. Bueno, a partir del día 14, creo que es cuando comienza la... 15 van a estar los presidentes reunidos sesionando. Bueno, mira, Oliver, yo creo que todo el mundo ya debe prever que este escenario de Cartagena de Indias va a ser el de una batalla diplomática de verdad para recordar en el contexto de las cumbres de las Américas. Sabemos ya que hay planteamientos formulados por los países de América Latina y concretamente los países del ALBA, los que se han sumado a otras naciones de la región, ya cansados de que sea Estados Unidos el que dicte la pauta, la agenda de estas reuniones, y dispuestos a que de una vez por todos estos foros que fueron creados, como sabemos, en los tiempos de Clinton tuvo lugar la primera reunión para imponernos el ALCA, pues de verdad aborden los problemas que atañen a América Latina. Precisamente en Miami. O sea, muy simbólico. Así fue. Si fuéramos a dejarlo por la agenda, por el temario que traía la reunión, de verdad que yo pienso que la reunión sería pura retórica. Hay temas que estaban en la agenda original, realmente importantes para América Latina, pero que se han tratado hasta hoy en múltiples foros, realmente con un tono demagógico, con una visión realmente cortoplacista, únicamente de pronunciamientos, pero sin de verdad abordar el asunto. Estos asuntos eran, por ejemplo, estos temas eran pobreza, desigualdad, tecnología, desastres naturales, integración. Habría que preguntarse qué integración estaría planteando exactamente Estados Unidos a estas alturas para América Latina, una región que ya en una cumbre de las Américas, justamente en la de Mar del Plata, cuando había que aprobarla, finalmente hizo fenecer, descartó por completo, se negó a que se impusiera el ALCA a la región, y que fue el momento que marcó ya el final de este proyecto de absorción y de anexión de América Latina, de modo que habría sido pura retórica y pura demagogia. En declaraciones recientes que son las que más han circulado de parte de Estados Unidos, son las que ha formulado el embajador norteamericano en Colombia, Michael McKinley, bueno, ha reconocido que además hay dos temas, ha dicho él en las últimas horas, que se han agregado al programa de acuerdo a lo planteado por los países de América Latina. Uno de ellos es la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que se agrega a proposición de los países de Centroamérica, y por otra parte está Cuba, la notable ausencia de Cuba, que yo creo que es en definitiva lo que va a marcar esta reunión, habida cuenta de la reiterada demanda de los países del ALBA y de otros países vecinos, de que Cuba no puede seguir siendo una exclusión en este foro, lo que también explica la ausencia en esta reunión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que será el único que no asistirá, habida cuenta de que, como informó el presidente Juan Manuel Santos, mandatario anfitrión de la cumbre durante su estancia en Cuba, no hubo consenso, entre comillas, es decir, Estados Unidos no aceptó, y tampoco Canadá, como supimos en recientes declaraciones que fueron dadas por el vocero de la Cancillería. La ausencia de Cuba, que va a marcar esta reunión, habida cuenta de estas solicitudes que fueron, primero, están expuestas desde el año 2009, desde la cumbre de Trinidad y Tobago. Esta reunión de las Américas recogió la posición de los países latinoamericanos que estaban en contra del bloqueo a Cuba, un bloqueo económico, financiero y comercial, pero además político, como lo definió nuestro canciller Bruno Rodríguez en la conferencia de prensa que brindó en La Habana para explicar el resultado de la visita de Juan Manuel Santos a nuestro país, y que pretende seguir excluyendo a una nación, la nuestra, que realmente no puede ser excluida de la región por su trascendencia, por su peso, por sus relaciones, por el reconocimiento y el prestigio de que goza en América Latina. Yo pienso, Oliver, que en este equilibrio que tendrá que hacer Estados Unidos estará la sobrevivencia o no de este foro, porque yo estoy casi convencida que será la
última vez en que muchos países de América Latina, desde luego no todos, aceptarían una reunión donde no se vaya al fondo de estos problemas. Si la pobreza lo es, la desigualdad lo es, pero Estados Unidos no nos va a ofrecer nada, no va a resolver nada. Hay otros asuntos también urgentes como este de la exclusión a Cuba, que reivindica no solamente nuestra soberanía, sino también, ¿por qué no?, la del resto de los países de América Latina. Su voz en este conglomerado que es la Cumbre de las Américas, ¿sirve o no sirve? Yo creo que eso se va a acabar de definir ahora. Yo creo que ha aportado muy poco, no ha servido para nada. Claro. Pero si de verdad está Obama dispuesto, o el presidente que toque en otro momento, si llega ya a la Cumbre de las Américas, a escuchar, como dice América Latina, y a sostener una nueva relación con el resto del hemisferio, como prometió en la Cumbre de las Américas de Puerto España, si eso va a ser así, yo creo que el momento de demostrarlo es ahora. McKinley, perdóname, decía justamente que van a estar estos dos temas. Con respecto al narcotráfico... Y quizás el tema de Malvinas también... Eso te iba a decir también. No, el tema de las Malvinas es un reclamo. Yo estoy segura de que va a salir. Sin embargo, este señor, este embajador norteamericano en Colombia, que te repito, lo cito porque es el funcionario norteamericano que más recientemente ha hablado sobre el temario, no ha mencionado el asunto de las Malvinas. Y el Consejo Político del ALBA, reunido en La Habana, siguiendo lo acordado en la Cumbre del ALBA, que tuvo lugar en Caracas, creo que el 4 de febrero, emitió una declaración especial, es decir, una declaración en la que exige el levantamiento del bloqueo, la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, y además esta declaración especial donde reivindica y reitera el derecho, el apoyo al derecho de Argentina, su soberanía sobre las Islas Malvinas, un asunto que está sumamente candente, en un momento además, como tú sabes, en que este navío grandísimo, fortísimo, militarizado las Malvinas. El Dauntless está camino a las aguas argentinas. Es decir, un asunto que realmente cada vez está más caliente, y cuando se acaban de cumplir además 30 años de esta guerra, de la guerra de las Malvinas. Te decía que extrañamente para mí no ha hablado McKinley del tema argentino, del tema de las Malvinas. Sí ha hablado del asunto del narcotráfico. Tú sabes que en los últimos tiempos todo este aparentar una nueva relación, un nuevo modo de ver a la región, ha incluido que Estados Unidos al menos diga que ellos son parte de la lucha contra el narcotráfico, parte principalísima. Es una responsabilidad, un reclamo también del presidente de México, cada vez que se reúne con Obama, incluso hubo una cumbre reciente también. Así es, porque es el principal mercado del país consumidor, y en tanto haya mercado y haya pobreza y haya exclusión en América Latina, va a haber narcotráfico. Sin embargo, dice McKinley que ellos aceptarán que tienen responsabilidad, pero que esta responsabilidad es internacional, es compartida. Muchos presidentes han dicho que la estrategia implementada por Estados Unidos en esta denominada lucha ha sido un fracaso, y es que realmente esto no ha sido más que en mi opinión, una mampara para justificar las cruzadas, para cruzar el despliegue militar de Estados Unidos en la región, que se ha seguido incrementando. Las bases han seguido proliferando, las bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, justamente en virtud de la lucha contra el narcotráfico, supuestamente para interceptar, para ejercer la interdicción sobre los barcos, los cargamentos, en definitiva, de lo que sea, de la manera que se transporte, que conduzcan drogas, con la erradicación forzosa que fue implementada, como sabemos, a sangre y fuego, con fumigaciones que acabaron con los cultivos en países como la propia Colombia. Sabemos también el Plan Colombia para qué ha servido, las ayudas militares que se han recibido en Bolivia, en Perú. Vemos todos los días, se escucha a cada momento los pronunciamientos del presidente Evo Morales, primero que acabó con aquel plan de cero coca, erradicación forzosa, que abrió las puertas, como te decía, a las fumigaciones, a la erradicación de todas maneras de un cultivo ancestral, la coca. Como dice Evo, coca no es cocaína, no es la droga, y en definitiva, cuando, como tú recordabas, los 50.000 muertos que ha dejado en los últimos años el narcotráfico en México, está demostrando que la política aplicada por Estados Unidos no ha resuelto nada. Para mí no era, por supuesto, su objetivo, es un problema que se ha extendido. Y en cuanto a Cuba,
ha tenido McKinley declaraciones realmente injerencistas, por supuesto, nuevamente, e hipócritas. Ha dicho que, por un lado, que sí, que el tema de la presencia de Cuba va a estar en la agenda, pero que la política de Estados Unidos hacia Cuba es inamovible. Ha hablado de del postulado de la OEA de que solamente pueden estar en las cumbres países democráticos. Está refiriéndose él a la Carta Democrática Interamericana aprobada en el año 2004 a sazón justamente de la Cumbre de las Américas de Quebec, que tuvo en este postulado una de sus cláusulas. Hablamos de la democracia representativa y un paso que, como nos ha explicado el propio Regalado aquí en la mesa redonda en otros momentos, entre otros objetivos, tuvo precisamente justificar la exclusión política de Cuba, una actitud que además no es admisible ni admitida hoy por los países, al menos del ALBA, que recuerden, suscribieron aquí en La Habana, en su Consejo Político, un documento donde dice que el derecho de Cuba a participar, a ser parte de las Américas, no puede ser ni conculcado ni sujeto a condicionamiento. Yo creo que todo esto va a darle mucho sabor, de verdad, mucha esencia reales a la cumbre, porque estoy segura que los presidentes de América Latina no se van a quedar callados. Va a ser indiscutiblemente una cumbre en la que Barack Obama va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario. Ahora, yo quiero detenerme, Babi, en el tema Cuba, que indiscutiblemente ha sido el más polémico en vista de esta cumbre, y que ha requerido un esfuerzo diplomático por parte del gobierno de Colombia, que al final, bueno, es el anfitrión. ¿Cómo valoras tú este proceder que ha llevado a cabo el gobierno de Colombia con respecto al tema Cuba? Un saludo para todos los que nos están acompañando, y ya se han hecho algunas evaluaciones al respecto. Yo apenas, antes de centrarme en lo que me pides, diría que el tema Cuba siempre ha estado presente. En ausente, en blanco y negro, sobre un papel, en una agenda, pero cada vez que América Latina y el Caribe se ha reunido con Estados Unidos, el tema Cuba de alguna manera ha estado presente. Y si recordamos un poco cómo ha sido la historia del tema Cuba en citas de esta naturaleza, cada vez de una manera más incómoda para Estados Unidos. En la medida que han pasado los años, en la medida en que América Latina y el Caribe han ido afianzando no solo su integración, porque la integración también ha servido para reivindicar la soberanía y la independencia de estos países, el tema Cuba ha sido asumido por nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños como algo propio, y es una manera también de reivindicarse, de manera que esa política que había seguido Estados Unidos de utilizar el tema Cuba, digamos, como una suerte de moneda de cambio para relacionarse con América Latina, el Caribe y el mundo. Hay que recordar las presiones de Estados Unidos en escenarios tales como la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, como en otros escenarios, que siempre ha tratado de condicionar su relación con terceros países a partir del tipo de nexos que ese tercero mantenía con Cuba. Dicho esto, bueno, ya se sabe cómo fue caminando el tema Cuba, quién fue quien lo puso sobre el tapete en una reivindicación absolutamente justa, como reconociera el presidente Raúl Castro en esta cumbre de ALBA de Caracas, cuando Correa, el presidente ecuatoriano, y después secundado por otros primeros mandatarios de la región, abogaron porque el tema Cuba estuviera presente, sobre todo, más que el tema Cuba, la inclusión de Cuba en un mecanismo que se dice hemisférico y que nació sesgado, nació con uno de sus integrantes de menos. Eso realmente ponía en una situación difícil a los anfitriones, porque se sabe que este mecanismo, este tipo de construcción de relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, lo parió Washington. Nadie no puede sentirse ofendido cuando se diga que es Washington el que a la larga cortaba el bacalao y decía cuáles son los temas que se ponían en la agenda, aun cuando hubiera escuchado el criterio de los anfitriones. La inventó como cumbre, como mecanismo para tratar de dorar la píldora al resto de los países de la región e imponer el ALCA. Ya esto es buena vieja, pero vale la pena reiterarlo. Y en este minuto, cuando América Latina y el Caribe es una región absolutamente diferente a la que existía, en sus reflexiones, absolutamente diferente, porque si bien no todos los países están
con la misma velocidad si todos marchan en la misma dirección. Y habrá algunos que tienen puesta la primera, otros la segunda. Hay mucha coherencia. Hay mucha coherencia. También unos con más pasión que otros, pero lo cierto es que hay un reconocimiento regional al derecho que tiene Cuba de estar presente en un mecanismo que los involucre a todos. Yo creo que esa es una realidad que Obama no podrá desconocer y que por supuesto tampoco desconoció el presidente Santos. O el presidente colombiano, que incluso como antecesores que han tenido una relación más carnal con Estados Unidos, siempre estuvieron respetando a Cuba por su papel mediador, por sus oficios para conseguir que avanzaran las negociaciones de paz en esa región. Y yo creo que con ese convencimiento, con el prestigio muy bien ganado por Cuba, era una situación difícil para el presidente colombiano, que yo creo que hizo lo que pudo, hizo las consultas a las que se había comprometido, y todo el mundo sabe dónde falló el consenso. Aunque él no lo declarara, todo el mundo sabía que la falta de consenso estaba determinada por la negativa de Estados Unidos, que no le basta, como es usual en escenarios diplomáticos, en desasociarse del consenso y ponerlo entre corchetes y poner un asterisco que Estados Unidos no está de acuerdo, y en fin, pero si lo que le interesaba era el diálogo con América Latina y el Caribe, de todas maneras participaba. Esto puede ser un ejemplo, Gaby, también de cuán mal interpreta Estados Unidos lo que está sucediendo en América Latina. No, y cuánto lo irrespeta. Porque yo creo que Obama subestimó el tema Cuba en la última cumbre, que lo marcaron. No solo lo malinterpreta, que ya eso es un costo político para él, de que no está como estadista, no está en condiciones a veces de evaluar lo que se está moviendo en derredor, sino cuánto irrespeta la voluntad de América Latina y del Caribe en una relación que tú la quieres plantear como de socios. ¿Cómo tú vas a plantear una relación como de socios y vas a negarte a escuchar el criterio mayoritario? Porque son de 33 que van a estar sumados, por lo menos 31 dijeron que Cuba tenía que estar presente, y el 32 que dijo que no, que tiene que estar presente, decidió no ir, que es el caso de Correa. Y Cuba, que nunca habría puesto a los países latinoamericanos y caribeños en una situación tan comprometida de estarle haciendo esa exigencia a Estados Unidos, reconoce que es una posición válida, que es una posición justa, y que si hubiera recibido la invitación con la moral más alta que el pico turquino, hubiera estado presente defendiendo los principios que está defendiendo desde el 1 de enero de 1959. Con esta situación, bueno, tuvo que abordar la solución que se iba a dar a este problema. Yo creo que aprovechó la visita que ya estaba en agenda como parte del intercancillería cubano-colombiano, primero la visita de la canciller Holguín y después el propio presidente Santos, yo creo que sí, vino a hablar cara a cara con las autoridades cubanas, y aquí encontró absoluta comprensión. ¿Cómo se podía? Tú podrás aplaudir o no lo que sucedió, pero sí hay que reconocer que hizo lo que pudo, que dio la cara, dio las explicaciones, que además se comprometió, y así lo dijo en sus declaraciones, que él mismo intentaría promover el tema de Cuba, y que fuera esta la última vez que alguien se viera en una situación tan comprometida y sobre todo tan injusta para Cuba. Ha seguido en los días recientes, en las declaraciones que ha dado a la prensa colombiana y a la prensa internacional, destacando que hay que trabajar para que esta situación no se mantenga, para que la exclusión de Cuba deje de ser tal. Y bueno, yo creo que es un gesto, además la parte que le corresponde a Cuba de darse, digamos que por satisfecha, por lo menos por atender a esa actitud que ha tenido el gobierno colombiano, se complementa o se corresponde plenamente con la voluntad que anima a Cuba a no echar leñas al fuego, no levantar temas que impongan barreras o que laceren o que tensionen las relaciones en momentos en como yo decía en una mesa anterior, se está construyendo un proyecto que es mucho mayor, un proyecto que va a ser mucho más importante para todos los pueblos de América Latina y el Caribe, claro, porque tiene contenidos diferentes, está basado en las necesidades, en las aspiraciones legítimas de nuestros pueblos, no solo desde el punto de vista social, también yo creo
que es reivindicar a América Latina y el Caribe como una zona de paz, que lo dice en sus postulados la CELAC, que es el caso del mecanismo que estamos hablando, que está en construcción, no solo como una zona de paz, como una zona que se está integrando, no como mera unión aduanera, sino tratando de complementarse para que el desarrollo sea parejo, para lo que yo tenga en demasía se comparta con el resto, que me den a mí lo que me hace falta y lo obtenga otro. Es un tipo de relación interesante, es un tipo de relación que puede marcar un modelo de relacionamientos entre los países de nuevo tipo. Definitivamente no va a ser como la Unión Europea, no va a ser nunca como lo que nos proponía Estados Unidos con el área de libre comercio, de manera que hay que sopesar mucho todas las acciones que se van a tomar en aras del entendimiento, que debe ser la prioridad. A mí me da mucho las declaraciones incluso del presidente Santos, sobre todo de su canciller, con respecto al tema de Cuba, cuando dijeron que si el tema Cuba no se resolvía en esta, bueno, ya lo adelantaba Marina, claro, era probable de que más nadie asistiera a esta cumbre, y eso te da la medida de la importancia de hablar del tema Cuba, que puede ser el abonazo incluso final. Mira, de estas cumbres, ¿no? Y yo creo que, aunque no hubiera sucedido esto que en este minuto está pasando y que a lo mejor nadie lo pudo calcular, a lo mejor iba a ser definitivamente una posición de los países del ALBA, que han estado reivindicando el derecho de Cuba, y a lo mejor hubiera sido un punto que hubieran impuesto los países del ALBA dentro de la reunión, como fue el ALBA quien promovió el tema de Cuba en Trinidad y Tobago, a consecuencia de lo cual fue levantar aquella prohibición de Cuba en la OEA, y que tuvo sus consecuencias, que unos meses después el mismo Honduras, que era el eslabón más débil, fue castigado por tal osadía. Ahora estamos en condiciones de, por supuesto, esperar un encontronazo. Es un tema que va a salir definitivamente, que va a salir no solo en las reuniones a puertas cerradas, que va a estar constantemente tratado por la prensa, que habrá que tener pronunciamientos los participantes acerca de ese tema. Y yo decía que aun cuando no hubiera sucedido lo que ha sucedido, en este momento que se ha puesto el tema de Cuba como algo propio y con a todas luces, con derecho a instalarse como el tema, si no el más importante, uno de los más importantes de la reunión, porque el tema de narcotráfico y la seguridad y los enfrentamientos también lo son, no podemos minimizar, y va a ser algo también difícil, en modo alguno hay que minimizar la importancia que va a tener ese tema y las estrategias de nuevo tipo que debieran salir de ahí, habida cuenta de que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. Obama de todas maneras la iba a tener difícil, porque lo que había prometido en relación con América Latina y el Caribe en Puerto España sigue pendiente. Así que yo creo que el tema de Cuba, lo que ha venido quizás es el puntillazo, como tú decías, el aldabonazo, que o lo hará despertar o lo dejará sin conocimiento. Es uno de los tantos temas pendientes o de las promesas pendientes del presidente Barack Obama. Pero, Regalado, cuando nosotros analizamos todos estos conflictos de estos temas espinosos, son el resultado no solamente del cambio que se ha venido desarrollando en América Latina, como comentaba Babi y también Marina, sino también del origen de estas cumbres, de la idea inicial de estas cumbres, bueno, que comenzó con Estados Unidos y que reflejaba una estrategia, ¿no?, de Estados Unidos hacia la región. De alguna manera, la historia de las cumbres de las Américas y sus objetivos políticos. Bueno, dice el refrán que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Y la cumbre de las Américas nació con una tara, es decir, nunca, ni siquiera la primera, logró cumplir el gran objetivo que con ella se había planteado el imperialismo norteamericano, o sea, hacer un gran show de alto nivel en el que se suponía que se coronara un proceso histórico de establecimiento primero y afianzamiento después de la dominación continental del imperialismo norteamericano. Por supuesto, los antecedentes más remotos, en los que yo no me voy a detener, se remontan a la propia independencia de los Estados Unidos, en 1776, donde, bueno, comienza entonces su expansión hacia, primero, la masa continental de América del Norte y, en segundo lugar, hacia América Latina. Pero tiene también un elemento importante a partir de la cumbre, la primera conferencia internacional de las repúblicas americanas, que se hace en 1889-1890, donde ya el imperialismo norteamericano, que ya se había formado,
pretende, bueno, complementar sus acciones unilaterales de fuerza con la construcción de un sistema hemisférico, o sea, un sistema hemisférico basado en el concepto de hegemonía. Ahora, todo eso era un sueño, todo eso era una gran ambición, y lo fue durante décadas hasta que concluye la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos emergen como la gran potencia imperialista del mundo, y ahí sí creía contar con todas las condiciones para afianzar, para establecer, para asentar este sistema de dominación continental. Sucede que el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana, un acontecimiento que ellos no esperaban, y bueno, le entorpeció todo aquello. Tuvo que dedicarse durante, digamos, 3 décadas, por una parte a tratar de aislar y ahogar a la Revolución Cubana, cosa que aún no ha logrado, y por otra parte a evitar la erupción de las luchas revolucionarias de diverso carácter que como una ola recorrieron una y otra vez, bañaron una y otra vez a toda América Latina y el Caribe. Tienen una circunstancia finalmente favorable a ellos, digamos, cuando se produce el derrumbe de la Unión Soviética, el bloque socialista europeo, el cambio en la correlación internacional de fuerzas, y ahí, bueno, de nuevo se plantea el completamiento, el afianzamiento de este sistema de dominación. Ahora bien, el último presidente de los Estados Unidos que le correspondió, digamos, desarrollar esa ofensiva represiva contra insurgentes, genocida, digamos, en toda América Latina, fue Ronald Reagan, ¿sí? Que gobernó del 81 al 89. Pero la política de Reagan fue tan draconiana, tan burda, tan brusca, que aunque tuvo éxito, digamos, en determinados renglones de la represión, y la consecuencia fue que destruyó por completo el sistema interamericano. O sea, la OEA sencillamente no existía, era un papelito, era un grupo de gente que se sentaba de vez en cuando ahí en su sede en Washington DC a discutir cosas intrascendentes. Fíjense si es así, que es el momento en que surgen grupos ad hoc. Por ejemplo, el conflicto centroamericano, que era el gran conflicto de las Américas y en cierto sentido un gran conflicto internacional, la OEA no pudo hacer nada, así tuvo que surgir una cosa que se llamó Grupo de Contadora, que fue el que trató de encontrar una solución negociada que evitara una intervención de los Estados Unidos, una intervención militar de los Estados Unidos en Centroamérica, en particular contra Nicaragua. Después surge el Grupo de Apoyo a Contadores, y ahí tenemos la simiente de lo que después fue el Grupo de Río y lo que es actualmente la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Fíjense si el sistema interamericano sencillamente se deshizo, se despedazó durante la administración de Reagan. De manera que le corresponde a su sucesor, George Herbert Bush, una vez que se produce ya la crisis terminal de Europa Oriental, la caída del muro de Berlín, más adelante el derrumbe de la propia Unión Soviética, le corresponde tratar de recomponer aquellas piezas, tratar de reconstruir el sistema interamericano. Y eso comienza en el propio año 1989, el año en que Bush toma posesión, cuando lanza la Iniciativa para las Américas, la Iniciativa Bush, esboza por primera vez la primera idea del ALCA, que en aquel momento era un interés de los gobernantes latinoamericanos, o sea, que hubiera acceso al mercado de los Estados Unidos. Claro, después cuando uno ve los términos reales del ALCA, el acceso era de Estados Unidos a América Latina y no a la inversa. De manera que es Bush el que emprende el proceso de reforma del sistema interamericano, en particular la reforma de la Carta de la OEA, que entre paréntesis comenzó siendo una reclamación de América Latina, que quería una OEA con presencia de Cuba, que quería una OEA donde Estados Unidos fuera un actor más en igualdad de condiciones con el resto, y que en virtud del cambio tan dramático que se da con el derrumbe de la Unión Soviética, el campo socialista, el cambio de la correlación mundial de fuerzas, se convierte en su contrario. Entonces un proceso de reforma de la Carta de la OEA, que estaba llamado a ser progresista, a ser positivo, se convierte en un proceso de reforma reaccionaria que se basa en 3 pilares. O sea, el primer pilar es lo que hoy podemos definir retrospectivamente como la implantación, la imposición de un sistema de democracia neoliberal, monitoreado, controlado e impuesto con mecanismos transnacionales de dominación basados en la propia OEA. El segundo pilar, el económico, era el área de libre comercio de las Américas y los tratados de libre comercio bilaterales y subregionales, y el pilar militar, que por supuesto es la ampliación de la presencia de los Estados Unidos en la región. A través del proceso de reforma de la Carta de la OEA, ellos comienzan a construir una camisa de fuerza que le van colocando a todos los estados latinoamericanos y caribeños. Y eso ocurre entre 1989 y 1994.
En 1994, ya sin Bush, ya con Clinton como presidente, pero que hereda y continúa la política formulada por Bush, se suponía que iba a llegar el gran show. Aquello que ya se venía construyendo, aquello que ya se venía imponiendo, aquello que ya estaba acordado por los niveles inferiores, digamos, cancilleres, viceministros, etcétera, iba a llegar un gran show donde los jefes de Estado de todos los países, entre comillas, democráticamente electos de la región, se iban a reunir en Miami, y entonces aquello iba a ser el colofón de este proceso histórico que, según explico, comienza en realidad en 1776 y tiene un punto de inflexión importante en 1889-1890. Así que eso estaba llamado a ser, se adoptaron, eran más de 120 acuerdos vinculantes de todo tipo, es decir, económicos, políticos, sociales, culturales, militares, y aquello iba a ser la gran plataforma de lanzamiento del afianzamiento definitivo, terminante del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano con el que había soñado durante varios siglos. ¿Qué sucede? Que ya en el propio año 1994 la corriente comienza a cambiar, la tendencia comienza a invertirse. Y el 1 de enero de ese año estalla la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces ya explica que aquella reforma neoliberal que se estaba llevando a cabo ya estaba haciendo crisis. Sencillamente esos estados neoliberales que apenas llevaban unos años en construcción ya comienzan a hacer crisis. Y en el propio mes de diciembre, en medio de la Cumbre de las Américas, estalla la gran crisis financiera mexicana. Entonces ya son dos hechos que simbolizan cómo la corriente comienza a cambiar y cómo la Cumbre de las Américas comienza a hacer agua desde su propia primera edición. Se suponía que era el lanzamiento de toda esa, una segunda etapa, una etapa cualitativamente superior de la implantación de este sistema. Ahora, con estos vientos que comenzaron a soplar, el propio Congreso de los Estados Unidos, en representación de aquellos sectores proteccionistas que tenían mucho miedo de lo que estaba pasando, le niegan al presidente Clinton la autoridad para negociar, en principio, digamos, el fast track se llamaba, para negociar el ALCA. Y todo ese proceso queda lastrado. Efectivamente, se construyen un montón de comisiones, cada ministerio, o sea, energía, economía, comercio, finanzas, militares, educación, cultura, un montón de comisiones, que eran las que se suponía que iban a amarrar cuerdita por cuerdita todos los hilos de esa camisa de fuerza. Y sin embargo, el proceso queda lastrado. Así que lo que venimos viendo de allá para acá es un proceso que nació lastrado, que nació frustrado, que nunca logró cumplir sus expectativas y que, bueno, se sigue realizando cada 3 años, pero fíjense cómo ha degradado, que incluso ya el anfitrión tiene bastante poder de decisión sobre lo que se discute. O sea, ya no es, como decía Babi hace un ratito, no es ya ese guión predeterminado e incambiable que dictaban los Estados Unidos. Ahora el anfitrión tiene determinado margen. Yo creo que esto es sencillamente un mecanismo que está en decadencia y que sufrió dos duros golpes en Mar del Plata y en Trinidad y Tobago. En una propia Cumbre de las Américas, una de sus definiciones principales, uno de sus objetivos principales, que era sancionar el ALCA, pues fue derrotado. Es decir, esto es algo que no creo que los libros de historia lo recojan en sus primeras páginas. Yo creo que si acaso en alguna notica al pie. Los libros de historia de Estados Unidos, seguro, regalados. Los libros de historia de Estados Unidos de América Latina, y los nuestros lo van a recoger como un resultado de una correlación de fuerzas que ha cambiado, porque recuerden que los participantes en la Cumbre de Miami eran gente como Carlos Saúl Menem, eran gente como Alberto Fujimori, eran gente como Carlos Salinas de Gortari, es decir, los gobernantes neoliberales del primer programa de ajuste económico, el primer PAE, que eran los gobernantes de principios de los 90, y por supuesto ya hoy es un hemisferio distinto, ya hoy van otros presidentes que tienen otras posiciones radicalmente opuestas a aquellos, y por tanto no es la misma América Latina, ni puede ser la misma Cumbre de las Américas. Bueno, muchas gracias, Regalado, por este breve pero muy interesante recorrido por la historia de la Cumbre de las Américas. Y si bien la reunión de los mandatarios se va a celebrar entre el 14 y el 15 de abril, ya hoy lunes 9 de abril, comenzó la Cumbre de los Pueblos, otro evento que tiene como sede marina a la ciudad de Cartagena de Indias y también muy relacionado, ¿no?,
con esta cumbre de las Américas. ¿Qué es lo que se prevé que suceda en estos días con respecto a la cumbre de los pueblos? Bueno, tú sabes que siempre el foro social o la cumbre de los pueblos en los últimos años se han celebrado de manera paralela o alrededor de los días de la cumbre de las Américas, justamente para hacer patente la posición de los movimientos sociales y populares en relación con estas cumbres. Esta vez no va a ser algo diferente, se va a celebrar antes, como tú decías. Ya hoy empezaba de modo informal, tengo entendido que era un encuentro, una exposición de jóvenes, lo que iba a empezar hoy en Cartagena y que mañana sería la inauguración oficial. Se está hablando de más de 1 millar de organizaciones que estarán representadas en esta reunión y que, como es habitual, también tendrá un documento final que llevará o que hará llegar a los presidentes de la cumbre, de jefes de Estado y de Gobierno, para que sean tomados en cuenta sus criterios, sus opiniones. Ellos han hablado de una agenda que refleje realmente los intereses, los problemas de América Latina. Están hablando, por ejemplo, del militarismo, de pronunciarse contra el militarismo de Estados Unidos en la región, contra las bases, la presencia de las bases militares. Están hablando también, por ejemplo, de la crisis del modelo neoliberal, que debe ser algo que se recoja también en la reunión. También han adelantado que van a estar debatiendo sobre la necesidad del desarrollo de la agricultura y del desarrollo sustentable, por supuesto el tema también de la exclusión, de la pobreza, de la presencia desmedida de las transnacionales en la región que se están llevando donde pueden, porque muchos países ya nos mandaron a parar nuestros recursos naturales. En fin, un temario beligerante, amplio, que ellos esperan que sea tomado en cuenta por los presidentes. Dicho sea de paso, que en esta cumbre de las Américas, en la parte presidencial, la canciller colombiana ha dicho que va a haber un documento final vinculante. Vinculante se dice, quiere decir que lo que se acuerde pues es de carácter obligatorio, que se implemente. Y bueno, vamos a ver lo que sale de allí y también qué es lo que se recoge o no de lo que planteen los movimientos sociales en esta reunión, que además va a ser clausurada, según se ha informado, por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Que es otra cosa que ha dado mucha fuerza en los últimos años a esta cumbre de los pueblos, la asistencia de presidentes como el presidente Chávez, como el presidente Evo Morales. Siempre han estado ahí acompañando a los pueblos y yo creo que es muy importante, porque como nos recordaron también, era regalado, realmente el momento que estamos viviendo es también y en mucho el resultado de la lucha social, de la beligerancia de los movimientos sociales y populares desde los años 90 a esta parte, que también han puesto su cuota, que han puesto su cuota en los cambios que han tenido lugar en la región y que estamos viviendo hoy. De manera que será sin duda debates interesantes los que se van a suscitar allí. Va a estar también sesionando en los días próximos un foro empresarial del otro lado, del otro extremo, ¿no? Del otro lado de la balanza, para propiciar los negocios, el intercambio. En esta reunión, algo que no hemos dicho, que tiene un nombre tan prometedor como el de socios para la prosperidad. Así es como se llama esta cumbre de las Américas. Socios, que no somos socios y tampoco nos van a llevar a la prosperidad. Ese es el título, el nombre de esta reunión presidencial, donde los movimientos sociales y populares pues se proponen justamente demostrar todo lo contrario, realmente pues el daño que han hecho las políticas injerencistas de Estados Unidos en la región, y que, como te decía, va a tener también como foro antagónico esta reunión empresarial para la búsqueda de negocios, que sé cuánto. Hay un asunto, Oliver, que se nos quedaba así de la mano un poco, y es que tangencialmente también debe estar el tema de parte de Colombia, del TLC de Colombia. Me acordaba cuando hablaba Regalado, nos hacía todo este recordatorio útil de toda la historia que antecede a la cumbre de las Américas, y es justamente la falta de ratificación por el Congreso norteamericano del TLC, que fue suscrito con Colombia desde los tiempos de Bush hijo y de Álvaro Uribe, y que aún todavía está sin ratificar, y es interés de Colombia que sea finalmente refrendado. Es una lástima que esta propia cumbre de los pueblos, que de alguna manera es reflejo del sentir y de las necesidades de los pueblos como tal, más allá de los gobiernos, que sabemos que hay un vínculo muy estrecho en algunos países entre gobierno y pueblo, lamentablemente no es así en todos los países de América Latina,
Bueno, es una lástima que no tenga tanta cobertura mediática. Hoy mismo, por ejemplo, se pasaba mucho trabajo para uno conseguir información. Sí, realmente no es lo que va. Los medios de derecha, sobre todo, me refiero, que están dando como el espectáculo para la reunión de los presidentes. Así es, por lo general son los medios alternativos. Más de 1.400 periodistas acreditados. Sí, pero, como tú decías, están... generalmente le prestan poca atención a esta cumbre social, a pesar de que los debates quieren ser considerados como insumos para el debate de los propios presidentes, que tengan la visión, que reciban la visión de los de abajo, como Mariano Azuela, que reciban la visión de lo que está pasando, de esos que ellos van a analizar como estrategias de desarrollo, como parte de su política, que la gente que lo protagoniza le diga lo que es. Por eso hay reuniones de indígenas, reuniones de sindicalistas, cómo repercute la crisis, cómo repercute la situación del empleo en el sindicalismo. Son temas que son importantes para la prosperidad que se está proclamando. Y que enriquecen el debate. Pero claro, para los grandes medios pues son pasados por alto. Lo que les interesa es el show que nos decía regalado realmente de la cumbre de jefes de Estado de Gobierno, aunque que tendrá esta vez mucha sustancia, reitero, pero aunque realmente lo que cuenta y suena está en la voz de la gente, en la voz del pueblo, que es la que se va a escuchar en el foro social. Bueno, vamos hasta Cartagena de India. Nuestra colega Irma Shelton está en el Centro de Operaciones Internacionales vía telefónica con el corresponsal de Prensa Latina en Colombia, que está en estos momentos, bueno, como periodista, prensa acreditada en este evento, y precisamente ha estado hoy en la inauguración de esta cumbre de los pueblos. Alberto Corona, quien nos tiene información sobre los primeros temas que se debatieron allí. Sí, ya tenemos contacto telefónico en Cartagena de Indias con Alberto Corona, corresponsal de Prensa Latina en Colombia. Alberto, hace unas horas comenzó el Foro Social de las Américas, previo a la Cumbre de las Américas, y se dice que Cartagena ha sufrido una metamorfosis temporal. Cuéntanos, ¿qué está pasando en esta ciudad? Bueno, sí, realmente así nos comentaba varias de las personas, bueno, de los habitantes de acá de la ciudad de Cartagena, con los que conversábamos, y nos explicaba un poco que la ciudad ha sufrido una especie de metamorfosis temporal por esta semana, e incluso previo al inicio de la cumbre y de los distintos foros que van a haber acá en Cartagena. Hay un impresionante dispositivo de seguridad, controles rigurosos. Incluso hay muchas áreas donde uno puede observar calles desoladas, y llama la atención porque una ciudad como Cartagena, como colombiana, caribeña, siempre uno acostumbra a ver en este tipo de lugares vendedores que venden lo mismo hasta un simple café o un objeto artesanal. Sin embargo, no se observa nada de eso, sobre todo en la parte del centro, donde se va a desarrollar básicamente la cumbre. Más así aún cuando todavía no han llegado el grueso de las delegaciones, no han llegado los jefes de Estado, así que me imagino que en los próximos días, o sea, se incrementa esta rigurosidad. En los alrededores donde estamos ubicados en la sala de prensa y en el Museo Naval de Cartagena, también hay controles muy rigurosos. O sea, uno observa de temprano a la mañana como unidades antiexplosivos, incluso hay perros de detectores de explosivos, circulan por las calles, levantan tapas, alcantarillas. O sea, es bastante riguroso lo que se observa acá. Alberto, ¿cuántos eventos preceden a la cumbre oficial del 14 y 15 de abril? Bueno, hoy arrancó uno de los eventos colaterales o previos a la cumbre, que es el tercer foro juvenil de las Américas. O sea, esto es un foro que va a sesionar hasta el viernes, con básicamente tratando los 5 ejes temáticos que se van a abordar en la cumbre, o sea, en la cumbre oficial de jefe de Estado. Estos son, progresa e inequidad, tecnología, prevención y educación en desastres naturales y seguridad ciudadana. Acá, bueno, se van a reunir todas las semanas, van a presentar los jóvenes una serie de proyectos alrededor de este grupo de ejes temáticos, y al final el viernes le van a presentar los resultados a los cancilleres y ministros de gobierno. Se habla también de que es posible que estén presentes algunos jefes de Estado, todavía no se ha precisado quiénes, pero bueno, el resultado de este encuentro, que se va a desarrollar, como decía, durante toda la semana, se va a conocer el viernes. Pero además está la cumbre de los pueblos, ¿no? Sí, pero hay que aclarar que la cumbre de los pueblos es totalmente independiente al programa oficial de la sexta cumbre de las Américas. O sea, la sexta cumbre de las Américas comprende
este foro social juvenil comprende la cumbre empresarial y la cumbre como tal, o sea, la de los jefes de estados. Por fuera de este grupo de reuniones oficiales hay convocada una cumbre de los pueblos. Y esa comenzaría el próximo 12 de abril. Comenzaría el 12 de abril y terminaría el sábado 14 con una gran movilización, con una especie de toma de Cartagena, con una gran marcha, para llevar incluso ahí a los jefes de Estado las propuestas y lo que se acuerde en esta cumbre de los pueblos. Hasta ahora, hasta hace un momento, conversando con los organizadores de esta cumbre de los pueblos, estaban incluso negociando con las autoridades acá de Cartagena el acceso a poder entrar a la zona murallada de la ciudad. Estaban en ese tipo de gestiones. Creo que va a ser bastante difícil que puedan llegar hasta allá, porque te digo, la seguridad es bastante rigurosa. Hay unidades antimotín que no los he ubicado y desplazados por varios puntos de la ciudad, carros antimotines, o sea, es todo un gran despliegue acompañado tecnológico, o sea, es impresionante realmente. Entonces, esta cumbre de los pueblos que te comentaba se hace y no va a abordar estos 5 ejes temáticos oficiales que se van a tratar por ejemplo, en el foro juvenil. O sea, la convocatoria que hacen la cumbre de los pueblos, ellos consideran que lo que se va a abordar en el marco de las reuniones oficiales realmente no abordan la temática o la problemática que preocupan a los pueblos del continente. Ahí se van a tratar una serie de temas, por ejemplo, los TLC, esto no se va a abordar en la cumbre oficial. Allí sí se va a hablar del impacto negativo que tienen los tratados de libre comercio en las economías de la región. Allí también se va a abordar, por ejemplo, la proporción indiscriminada de la inversión extranjera. Eso no se va a abordar en la cumbre oficial. Se va a tratar también la amenaza a la soberanía alimentaria. No se va a abordar eso en la cumbre oficial. Se va a tratar también incluso el bloqueo económico y financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Eso también se va a abordar en la cumbre, y en esta cumbre no se va a abordar. O sea, son una serie de temáticas y de propuestas que los que convocan la cumbre de los pueblos consideran que realmente sí preocupan y atañen al continente. Gracias a ti, Alberto, por todos estos detalles que nos has brindado. Estaremos siguiendo el desarrollo de esta cumbre de las Américas. Que pases buenas tardes.